400 mitos comunes sobre la Semana Santa, la vida de Jesús, su muerte y su resurrección que nadie te explica. ¿Sabías que hay cientos de creencias populares sobre Jesús que no están en la Biblia? Muchos de esos mitos se repiten una y otra vez cada año, especialmente en Semana Santa. Pero no todos son verdaderos. ¿Pero de dónde vienen esos mitos y cuáles son sus impactos? Algunos nacen de tradiciones humanas, otros de confusión teológica, y muchos simplemente se alejan del mensaje real del Evangelio. Por eso, después de un largo y difícil trabajo con la Biblia en mano, en búsqueda de la verdad, hoy en tu canal Jesús en YouTube, vamos a derribar juntos los 400 mitos más comunes sobre la Semana Santa, la vida de Jesús, su muerte y su resurrección que nadie te explica. Y lo más importante, te damos respuestas certeras a cada mito usando versículos bíblicos. Todo explicado con amor, claridad y fidelidad al mensaje de Cristo. Y quédate hasta el mito 400 porque ahí te tengo un regalo. Antes de meternos a fondo, ponte cómodo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Elimina las distracciones y activa las notificaciones para mantenerte al día cada vez que publiquemos un video y estudiar la Biblia, porque Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Sin más preámbulo, vamos a los 400 mitos sobre la Semana Santa, la vida de Jesús, su muerte y su resurrección que nadie te explica. Mitos sobre Semana Santa. Mito número 1. La Semana Santa es un mandato bíblico. Respuesta: no existe un mandato de guardar Semana Santa en las Escrituras. En Marcos 7:8, la Escritura dice: dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Por tanto, la observancia impuesta por tradiciones no imita el espíritu de Cristo, el deseado de todas las gentes. Mito número 2. Jesús instituyó la Pascua anual para conmemorar su muerte. Respuesta: Jesús celebró la Pascua judía, pero no ordenó repetirla cada año como rito propio. En Lucas 22:15 dice: he deseado con ansias comer esta Pascua con vosotros. Si bien la cena del Señor debía ser recordada, pero no sustituir las reuniones del primer día de la semana. Hechos de los Apóstoles capítulo 38. Mito número 3. El ayuno de Cuaresma es bíblico. Respuesta: se mencionan ayunos voluntarios en el libro de Esther 4:16, Joel 2:12, pero no un ayuno fijo de 40 días. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Ejemplo: Daniel ayunó por revelación, no por calendario. Daniel 9:3. Mito número 4. Domingo de Ramos fue instituido por Jesús con palmas reales. Respuesta: Juan 12 describe palmas y olivo, pero no un mandato litúrgico anual. Por tanto, la alabanza espontánea se distingue de los rituales litúrgicos. El deseado de todas las gentes, capítulo 55. Mito número 5. El término Viernes Santo aparece en la Escritura. Respuesta: no existe Viernes Santo en la Biblia. Es una tradición posterior. En Mateo 27:62, la Escritura dice: al día siguiente, que es después de la preparación. Vida de Jesús. Mito número 6. Jesús nació en una gruta o cavernas. Falso. En Lucas 2, la Biblia habla de un establo o un lugar en que se encierra ganado para su descanso y alimentación, no especifica gruta. Lucas 2:7 dice: lo acostó en un pesebre. El establo simboliza la humildad de Cristo, el deseado de todas las gentes, capítulo 9. Mito número 7. Jesús tuvo hermanos carnales. Verdadero. Los evangelios nombran a Santiago, José, Simón y Judas como sus hermanos. En Mateo 13:55 y 56, la Escritura dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? En Hechos de los Apóstoles capítulo 30, la Escritura dice que los mismos hermanos de Jesús no creían en él al principio. Mito número 8. Vivió toda su infancia en Belén. Respuesta: tras Egipto la familia se estableció en Nazaret. En Mateo 2:23, la Biblia dice: fue a vivir en Nazaret. Por tanto, Nazaret formó el carácter de Jesús. Hechos de los Apóstoles capítulo 30. Mito número 9. Trabajó antes de su ministerio como carpintero. Verdadero, porque en Marcos 6:3 la Biblia dice: ¿no es este el carpintero? Mito número 10. Comenzó su ministerio a los 33 años.
Respuesta: Lucas 3:23 dice, tenía como 30 años, sin precisión de 3 años extra. La madurez de Jesús corresponde al propósito divino. El deseado de todas las gentes, capítulo 30, mito número 11. ¿Fue tentado solo físicamente? Respuesta: fue tentado en lo físico, emocional y espiritual. Hebreos 4:15 dice, tentado en todo según nuestra semejanza. Mito número 12. Caminó sobre el agua gracias a ciencia y no por fe. Respuesta: fue un milagro que revela el dominio divino sobre la creación. Mateo 14:29-31. Dice, caminó Jesús sobre las aguas. Fue un acto de compasión y revelación de su poder. El deseado de todas las gentes, capítulo 93. Mito número 13. Expulsó demonios con técnicas humanas de exorcismo. Respuesta: fue autoridad divina, no ritual humano. Marcos 1:27 dice, un poder nuevo ha recibido. Mito número 14. Curaba solo con imposición de manos. Respuesta: a veces usó saliva, tierra o solamente su palabra. Ejemplo, Juan 9:6-7 dice, hizo lodo con su saliva. Cada sanidad revelaba un atributo divino. El deseado de todas las gentes, capítulo 105. Mito número 15. Predijo fecha exacta de su segunda venida. Falso. Jesús mismo dijo, de aquel día y hora nadie sabe, según Mateo 24:36. Por tanto, la expectativa debe ser vigilante, no especulativa. El deseado de todas las gentes, capítulo 72. La muerte de Jesús, mitos 16-20. Mito número 16. Jesús sufrió solo físicamente. Respuesta: cargó el peso del pecado humano y la separación de Dios, según Isaías 53:4-6. Mito número 17. Sus últimas palabras fueron solo, Dios mío, Dios mío. Falso. Esa fue su primera frase en la cruz. Sus últimas palabras fueron, consumado es, según Juan 19:30. Su victoria se proclamó en esas dos palabras. El deseado de todas las gentes, capítulo 101. Mito número 18. Murió al atardecer. Respuesta: Jesús murió en la hora novena. Era aproximadamente 3 p.m. Porque Marcos 15:34-37 dice, cuando llegó la hora novena exclamó. Mito número 19. Fue condenado solo por Roma. Respuesta: Pilato cedió a presiones. Sin embargo, todo parte del plan divino. Juan 19:16 dice, entonces les entregó a ellos. Mito número 20. La crucifixión era solo castigo criminal. Respuesta: fue el acto supremo de redención. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados. La cruz es el centro del gran conflicto cósmico. El deseado de todas las gentes, capítulo 103. Resurrección, mitos 21-25. Mito número 21. Resucitó como un espíritu, no en cuerpo. Falso. Su cuerpo resucitado era tangiblemente glorificado. Lucas 24:39 dice, un espíritu no tiene carne. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive, tuve las llaves de la muerte. Mito número 22. Solo María Magdalena lo vio resucitado. Falso. Jesús se apareció a más de 500 personas, porque 1 Corintios 15:6 dice, fue visto por más de 500. Mito número 23. Jesús subió al cielo el domingo de su resurrección. Falso. Después de padecer, se presentó vivo. Jesús se quedó con ellos 40 días antes de su ascensión. Según Hechos 1 capítulo 3. Mito número 24. La tumba vacía se debió a robo del cuerpo de Jesús. Falso, porque Mateo 28:4-7 dice, un ángel anunció la resurrección, diciendo, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Venid, ved el lugar donde yacía. Mito número 25. Jesús habló con Adán tras resucitar. Falso, porque no hay registro de eso. Sus apariciones fueron a discípulos y seguidores según Mateo 28:9-10. Seguimos con Semana Santa. Mito número 26. El domingo de resurrección. Siempre cae en el primer domingo de abril. Falso, la fecha varía según el calendario lunar. Marcos 14:1 dice, 2 días antes de la Pascua. La Pascua depende de la luna llena. Mito número 27. La cuaresma de 40 días imita los 40 años en el desierto. Falso. Esa alusión no aparece en conexión con un ayuno fijo de 40 días.
En Daniel 9:3, la Biblia dice que Daniel ayunó por revelación, no por un calendario establecido. Mito número 28. El jueves santo reemplaza el sábado semanal. Falso. Jesús dijo que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, pero no cambia el día de reposo según Mateo 12:8. Mito número 29. Jesús ordenó guardar el Viernes Santo para reunir en el templo. Falso. No hay ningún registro de instrucción alguna para instituir un rito del Viernes Santo. Hechos 2:46. La iglesia primitiva se reunía cada día, no solo en un viernes específico. Mito número 30. Los judíos conmemoran la muerte de Jesús en el Seder. Falso. El Seder judío celebra la liberación de Egipto, no la muerte de Jesús. Vida de Jesús, Mitos 31:40. Mito número 31. Jesús tocó a todos los enfermos que sanó. Falso, porque en ocasiones curó sin contacto directo. Según Mateo 8:16. Mito número 32. Su primer milagro fue en Jericó. Falso. Su primer milagro registrado fue en las bodas de Caná según Juan 2:1-11. Mito número 33. Jesús comenzó su ministerio en los palacios de Roma. Falso. Su ministerio empezó desde Galilea de la ciudad de Nazaret, predicó en sinagogas y espacios públicos según Lucas 4:14-30. Mito número 34. Juan el Bautista fue primo de Jesús. En cuanto a Isabel, madre de Juan, la Biblia dice que era pariente de Marías, sin mencionar su grado parentesco. Lo más probable eran de la misma tribu. Lucas 1:36 dice tu pariente Isabel, la cual concibió también hijo. Mito número 35. Jesús nunca estudió las Escrituras. Falso. Durante su infancia y ministerio citó continuamente la ley y los profetas. Lucas capítulo 2 dice, lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros oyéndolos. Mito número 36. Tenía un séquito de 70 discípulos oficiales. Además de los 12, Jesús envió a otros 70 o 72 a predicar según Lucas 10:1. Mito número 37. Jesús enseñó en griego, no en arameo. Falso. Su lengua materna era el arameo. Al escribir los evangelios se tradujo al griego. Marcos 5:41. Jesús dijo una frase en aramea para resucitar la hija de Jairo. Talitha cumi, frase escrita en aramea. Mito número 38. Nunca confrontó a los fariseos y escribas. Falso. Fue muy directo y criticó sus tradiciones. En Mateo 23:27, Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mito número 39. Jesús predijo la destrucción del templo en Jerusalén. Verdadero. Anunció que no quedaría piedra sobre piedra. Mateo 24:2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mito número 40. Siempre habló en parábolas para ocultar su mensaje. Falso. A veces explicaba claramente su enseñanza, otras veces usaba parábolas para revelar verdades a quienes tenían oídos. Mateo 13:36. Entonces, dejando las multitudes, vino a casa, y se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola del sembrador. Muerte de Jesús. Mito número 41. Jesús fue azotado 39 látigos exactos según la ley. Verdadero. La tradición judía permitía hasta 40, pero los romanos lo azotaron con 39 tras ajustarse a esa tradición. 2 Corintios 11:24 dice, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. Mito número 42. Pilato lavó literalmente sus manos para no tener responsabilidad. Verdadero. El gesto simboliza la inocencia de su culpa según Mateo 27:24. Mito número 43. La corona de espinas era adornada con piedras preciosas. Falso. Era un trono de burla hecho solo de ramas espinosas. Mateo 27:29 dice, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Mito número 44. Jesús murió desangrado por la cabeza. Falso. Murió por el sufrimiento general y el peso de nuestro pecado. La corona no fue la causa principal de su muerte. Juan 19:34. Mas uno de los soldados le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Mito número 45. Su cuerpo fue movido de la tumba antes de la resurrección. Falso. Se enterró y vigiló por guardias hasta la madrugada del domingo.
Mateo 27, 65, 66. Y refiriéndose a ellos dijo: guardadla hasta el tercer día. Resurrección, mitos 46 a 50. Mito número 46. Las guardias romanas informaron de un robo de cuerpo. Falso. Los líderes judíos ofrecieron dinero a los soldados para que dijeran eso. Mateo 28, 11, 15. Relató el soborno a los guardias. Mito número 47. No existieron huellas de la resurrección en el sepulcro. Falso. El sepulcro vacío y las vendas fueron evidencia física. Juan 27. Y el sudario que había estado sobre su cabeza no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Mito número 48. María Magdalena confundió al ángel con el jardinero. Falso. Ella reconoció a Jesús antes de ver los ángeles. Juan 20, 14, 16. Volviéndose hacia atrás, vio a Jesús, le dijo: Rabuni. Mito número 49. Jesús retornó a la tierra después de 100 años. Falso. La escritura no da fecha. Advierte vigilancia constante. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mito número 50. Ninguno vio la ascensión. Falso. Lucas dice que fue vista por los que estaban reunidos. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió. Mito número 51. La tradición de los huevos de Pascua es cristiana. Falso. Proviene de celebraciones paganas de fertilidad, no de la Biblia. La iglesia primitiva rehusó las ceremonias paganas que invadieron las fiestas cristianas. El deseado de todas las gentes, capítulo 64. Mito número 52. El conejo de Pascua es un símbolo bíblico. Falso. No aparece en las Escrituras. Es un emblema pagano de fecundidad. Costumbres como el conejo de Pascua distraen del verdadero mensaje de la resurrección. Hechos de los Apóstoles, capítulo 50. Mito número 53. Las procesiones de Semana Santa son mandato bíblico. Falso. Son tradiciones humanas, no prescritas en la palabra. Marcos 7:7 dice: en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mito número 54. Representar en vivo la crucifixión está autorizado en la Biblia. Falso. No hay instrucción alguna para dramatizar la pasión. Más bien se alienta la reflexión interior. El Señor desea que reflexionemos en el sacrificio, sin recurrir a teatralizaciones que pueden caer en sensacionalismo. El deseado de todas las gentes, capítulo 101. Mito número 55. La Semana Santa dura exactamente 7 días según la Biblia. Falso. El término es eclesiástico. La Escritura no define un periodo fijo con ese nombre. Las sagradas conmemoraciones no están sujetas a un calendario ritualista de duración establecida por el hombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 38. Vida de Jesús. Mito número 56. Jesús fue un gurú de sabiduría oriental. Falso. Era judío, enseñó desde las Escrituras hebreas. Mateo 15:24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mito número 57. Jesús era estrictamente vegetariano. Falso. Participó en comidas con pescado y carne de cordero. Lucas 24, 42, 43 dice: y ellos le presentaron parte de un pez asado. Tomando, comió delante de ellos. Mito número 58. Jesús no navegaba en barcos por Galilea. Falso. Usó con frecuencia embarcaciones para cruzar el lago y predicar. Marcos 4:35 dice: aquel día cuando llegó la tarde les dijo: pasemos al otro lado. Mito número 59. Jesús luchó contra el imperio romano con armas. Falso. Rechazó la espada y enseñó la no violencia. Mateo 26:52. Dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. Mito número 60. Jesús se casó con María Magdalena. Falso. No existe ninguna evidencia bíblica de matrimonio. Lucas 8:2. Solo dice María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Mito número 61. Jesús habló en sánscrito. Falso. Su lengua materna era el arameo, luego sus palabras se tradujeron al griego. En Marcos 5:41 Jesús dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo levántate. Mito número 62.
Jesús vivió aislado en los desiertos de Egipto años. Falso. La estancia en Egipto fue una breve huida, sin detalles de retiro prolongado. Mateo 2:14 dice, y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mito número 63. Jesús era socio comercial de Zaqueo. Falso. Zaqueo fue un recaudador que hospedó a Jesús, jamás se asocia al negocio. Lucas 19:5 dice Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy more en tu casa. Mito número 64. Jesús nunca cantó himnos completos. Verdadero. Al concluir la última cena, entonó himnos con sus discípulos. Mateo 26:30 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mito número 65. Jesús escribió alguno de los evangelios. Falso. Él predicó y enseñó oralmente. Los evangelios los redactaron sus discípulos. Juan 21:25. Muchas otras cosas hizo Jesús, de las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo lo podría contener. Muerte de Jesús. Mito número 66. Jesús murió por un desgarro muscular al cargar la cruz. Falso. La causa real fue el tormento de la crucifixión y el peso del pecado humano. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mito número 67. Jesús murió a causa de un golpe en la cabeza. Falso. Aunque sufrió burlas y azotes, la muerte vino por la crucifixión y la agonía prolongada. Lucas 23:33 dice, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Mito número 68. Jesús murió de una enfermedad. Falso. Su muerte fue por sacrificio voluntario, no por dolencia natural. Juan 10:17-18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Mito número 69. Fue crucificado junto a dos mujeres. Falso. Lo crucificaron entre dos malhechores, tradicionalmente hombres. Lucas 23:32 dice, también otros dos malhechores, que le tenían por reo, los llevaron para crucificarlos. Mito número 70. Jesús cargó la cruz durante 10 kilómetros. Falso. Simón de Cirene lo ayudó y la distancia era corta dentro de Jerusalén. Lucas 23:26. Resurrección. Mito número 71. Jesús resucitó y trajo a muchos santos de vuelta a la vida. Verdadero. Después de su resurrección, se levantaron santos en Jerusalén. Mateo 27:52-53. Y salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mito número 72. Su cuerpo resucitado era totalmente distinto al que murió. Verdadero. Fue transformado en cuerpo glorioso pero reconocible. Filipenses 3:21 dice, transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Mito número 73. Jesús se transformó en pura luz al resucitar. Falso. Apareció con carne y huesos, tangible para sus seguidores. Lucas 24:39. Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved. Mito número 74. Resucitó el lunes de Pascua según la tradición. Falso. La resurrección ocurrió el primer día de la semana, domingo. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro. Mito número 75. Jesús resucitó en otro planeta y luego regresó. Falso. Todas las apariciones ocurrieron en la tierra, entre sus discípulos. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió. Semana Santa. Mito número 76. Adornar los altares con flores en Semana Santa está respaldado por la Biblia. Falso. No hay mandato bíblico. La decoración externa no sustituye la reflexión espiritual. Las decoraciones externas no cambian el corazón del adorador. Hechos de los Apóstoles capítulo 47. Mito número 77. El miércoles de ceniza instaura un ayuno obligatorio. Falso. La Biblia menciona ayunos voluntarios, no uno impuesto al inicio de la Cuaresma. Joel 2:12. Mito número 78. El sábado de gloria es el día en que el Espíritu Santo descendió. Falso. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Hechos 2:1 dice, cuando el día de Pentecostés llegó. Mito número 79.
La bendición de Ramos es un mandato intertestamentario. Falso. Es tradición litúrgica, no una orden bíblica. Marcos 11:8 dice: tomaron ramas de árboles y salieron a recibirle. Mito número 80. La Pascua judía fue reemplazada por la Cena del Señor, pero no ordenó que su rito sustituyera la Pascua judía en el templo. 1 Corintios 11:24 dice: haced esto en memoria de mí. La vida de Jesús. Mito número 81. Jesús oró una sola noche en el Monte de los Olivos. Verdadero. Jesús pasaba las noches en comunión con el Padre allí. Lucas 21:37. Cada día entraba en el templo y por las noches salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Mito número 82. Jesús se basó en textos apócrifos para sus parábolas. Falso. Sus enseñanzas provienen exclusivamente de la ley y los profetas. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mito número 83. Jesús enseñó formalmente en las escuelas de los rabinos. Falso. No hay registro de que asistiera o enseñara en esas academias. Predicaba en sinagogas y espacios públicos. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga en el día de reposo. Mito número 84. Jesús escribió alguno de los salmos del Antiguo Testamento. Falso. Los salmos son obras de David y otros. Jesús los citó, pero no los compuso. Mateo 22:43 dice: ¿cómo pues dice David en el Espíritu dijo el Señor a mi Señor? Mito número 85. Jesús celebró la Pascua con todos los judíos de Jerusalén. Verdadero. Participó de la cena pascual en comunidad. Lucas 22:7-8 dice: llegó el día de los ácimos, fue a preparar la Pascua. Mito número 86. Jesús expulsó a los cambistas del templo por sus discípulos. Falso. Con autoridad divina purificó el templo de comercio. Juan 2:15. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Mito número 87. Jesús violó la ley al sanar en sábado. Falso. Afirmó que Él es Señor del sábado y es permitido hacer el bien durante el sábado. Mateo 12:8. Pues el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mito número 88. Jesús enseñó que la salvación es solo por obras. Falso. Enseñó que la salvación es por fe, manifestada en obras. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mito número 89. Jesús afirmó que venía a abolir la ley. Falso. Confirmó que la ley sigue vigente. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mito número 90. Jesús criticó a Herodes solo por asunto de dinero. Falso. Lo reprendió por su orgullo y opresión. Según Lucas 13:31 y 32. Mitos sobre la muerte de Jesús. Mito número 91. Jesús nunca fue crucificado. Falso. Mateo 27:34-36 dice: después de crucificarlo se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Mito número 92. Jesús murió de sed antes de ser clavado. Falso. Aunque sufrió sed, pero eso no fue la causa de su muerte. Juan 19:30 dice: entregó el Espíritu. Mito número 93. Jesús cayó 3 veces cargando la cruz. Falso. La Biblia solo menciona que Simón de Cirene le ayudó. Lucas 23:26 dice: le pusieron encima la cruz para que la llevase. Mito número 94. Jesús habló con su madre desde la cruz. Verdadero. Le confió a Juan el cuidado de María. Juan 19:26-27. Jesús, al ver a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo: mujer, he ahí tu hijo. Mito número 95. El oscurecimiento del sol fue un eclipse solar. Falso. No puede haber eclipse en luna llena. Fue una señal sobrenatural. Lucas 23:44 dice: aproximándose la hora sexta, hubo oscuridad. Mito número 96. Jesús resucitó exactamente a las 6 a.m. Falso. La hora exacta no se registra. Solo fue muy de mañana.
Marcos 16:2 dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Mito número 97. Jesús fue visto en Brasil tras resucitar. Falso. Todas sus apariciones ocurrieron en torno a Jerusalén. Hechos 1, 3 y 4. Durante 40 días se apareció a los que habían sido escogidos. Mito número 98. Jesús resucitó con sus heridas aún visibles. Verdadero. Mostró sus manos y costado a Tomás. Juan 20:27. Lleva aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. Mito número 99. Jesús resucitó varias veces en el libro de Apocalipsis. Falso. No hay tal enseñanza. Apocalipsis habla de la segunda venida y el juicio. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Mito número 100. La resurrección fue un mito inventado por los discípulos. Falso. Se registran múltiples apariciones y testimonios. 1 Corintios 15:6. Dice fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Mito número 101. Jesús fue enterrado el sábado justo al anochecer. Falso. Lo pusieron en la tumba antes del inicio del sábado al caer la tarde. Mateo 27:57-60 dice cerca del atardecer. Mito número 102. El sábado de gloria señala el momento exacto de la resurrección. Falso. Marcos 16:2 dice muy de mañana. El primer día de la semana vinieron al sepulcro. Mito número 103. La campana que suena al domingo de resurrección está en la Biblia. Falso. No hay registro de este rito. Es una tradición medieval. Muchas costumbres eclesiásticas posteriores no reflejan prácticas apostólicas. Hechos de los Apóstoles capítulo 49. Mito número 104. La hostia consagrada en Pascua es literalmente el cuerpo de Cristo. Falso. Jesús la llamó símbolo de su cuerpo, pero no literalmente su cuerpo. Un ejemplo claro está en Juan 10:7, donde Jesús dice, yo soy el camino. Mito número 105. La liturgia de Semana Santa fue establecida por los apóstoles. Falso. No existe registro apostólico de un calendario litúrgico anual. Hechos 2:46 dice cada día partían el pan en las casas. Mito número 106. Jesús se presentó públicamente a los 12 años por primera vez. Verdadero. A esa edad discutió en el templo con los doctores. Lucas 2:46-47 dice, se hallaba en medio de los maestros. Todos los que le oían estaban maravillados de su entendimiento. Mito número 107. Nazaret era famosa y prominente en tiempos de Jesús. Falso. Era un poblado menor y despreciado. Juan 1:46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Mito número 108. Los fariseos odiaban a Jesús por envidia política. Verdadero. Sentían celos de su popularidad y autoridad. Marcos 3:6. Los fariseos consultaron cómo destruirle. Mito número 109. Jesús viajó en camello por toda Palestina. Falso. Solo entró en Jerusalén montado en un asna. Mateo 21:7 dice, y pusieron sobre él sus mantos, y él cabalgó. Mito número 110. Jesús citó solo el Pentateuco en sus enseñanzas. Falso. Citó profetas y escritos también. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mito número 111. Jesús enseñó el pan y el vino como la conmemoración de su muerte. Verdadero. Instituyó la cena del Señor como conmemoración. Lucas 22:19 dice, haced esto en memoria de mí. Mito número 112. Jesús permitió imágenes y pinturas en el templo. Falso. Prohibió ídolos. Éxodo 24:5 dice, no te harás imagen. Mito 113. Jesús nunca comió carne de cordero. Falso. Celebró la Pascua con cordero. Lucas 22:7-8 dice, fue a preparar la Pascua. Mito 114. Jesús siempre enseñó en parábolas para evitar persecución. Falso. Usaba parábolas para ilustrar, no para esconder la verdad. Mateo 13:34 dice, todo esto habló Jesús a las multitudes en parábolas. Mito 115. Jesús guardó la fiesta de los tabernáculos a lo largo de su vida. Verdadero. Asistió a Jerusalén en esa fiesta. Juan 7:2 dice, la fiesta de los judíos de los tabernáculos estaba cerca. Mito 116. Jesús derramó más de 10 litros de sangre al ser crucificado. No se cuantifica. El énfasis está en su sacrificio.
Juan 19:34 dice: un soldado le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Mito número 117. El sudario o sábana de Jesús fue llevado a Roma como reliquia. Falso. No hay evidencia bíblica, es una leyenda medieval. Cuidado con reliquias que distraen de la fe viva. El deseado de todas las gentes, capítulo 101, mito número 118. Jesús fue juzgado en el Sanedrín sin condena oficial. Verdadero. El Sanedrín lo encontró culpable de blasfemia antes de llevarlo a Pilato. Mateo 26, 65, 66. El sumo sacerdote dijo: ha blasfemado. Mito número 119. Los romanos ataron las manos de Jesús en lugar de clavarlas. Falso. Fue clavado con clavos en manos y pies. Juan 20, 25 dice: si no viera en sus manos la señal de los clavos. Mito 120. La tumba de Jesús tenía dos puertas que se abrieron solas. Falso. Tenía una losa y un sello romanos. El ángel la removió. Mateo 28:2 dice: hubo un gran terremoto, el ángel descendió y removió la piedra. Mito 121. Solo las mujeres primeramente fueron al sepulcro. Verdadero. María Magdalena y las otras mujeres llegan primero. Mateo 28:1 dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena. 122. El sepulcro de José de Arimatea era subterráneo, en forma de laberinto. Falso. Era una tumba nueva excavada en roca lisa. Mateo 27:60 dice: lo puso en su propio sepulcro nuevo. Mito 123. Las huellas de Jesús resucitado quedaron impresas en la tierra. Falso, no se mencionan huellas. Las vendas y el sudario o sábana fueron la evidencia. Juan 26:7 dice: vio también el sudario y las vendas. Mito 124. Los apóstoles escribieron cartas describiendo la resurrección antes de Pentecostés. Falso. Comenzaron a predicar después de Pentecostés. Sus escritos posteriores recogen experiencias. Hechos 2:14 dice: Pedro predica tras recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Mito número 125. Jesús prometió revelar secretos del universo a sus seguidores. Falso. Su mensaje central fue el reino de Dios y la redención del pecado. Marcos 1:14-15 dice: predicando el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mito 126. El domingo de Pentecostés forma parte de la Semana Santa. Falso. Pentecostés ocurre 50 días después de la Pascua, no durante la conmemoración de la Pasión. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mito 127. Bendecir velas en Semana Santa borra pecados. Falso. Las velas son símbolos litúrgicos, pero solo Cristo perdona el pecado. Las ceremonias externas no confieren gracia. El perdón es obra interna del Espíritu. El deseado de todas las gentes, capítulo 64. Mito 128. La procesión de Viernes Santo limpia el alma de pecados. Falso. Las marchas y decoraciones no sustituyen la confesión y el arrepentimiento ante Dios. Ninguna procesión puede operar la purificación del corazón. Esa obra corresponde a la sangre de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 50. Mito 129. El beso de Judas fue un rito de purificación judío. Falso. Fue un acto de traición, no una ceremonia sacramental. Juan 18:3-5 dice: Judas con un gran ejército vino allí, y acercándose a Jesús dijo: ¿a quién buscáis? Mito 130. Coronamos a la Virgen en Semana Santa porque la Biblia lo ordena. Falso. No existe mandato bíblico que imponga esa coronación. Es tradición eclesial posterior. La santidad no se adquiere por rituales humanos, sino por comunión con Cristo. El deseado de todas las gentes, capítulo 101. Mito 131. Jesús curó a los leprosos usando orina. Falso. Sanó por compasión y poder divino, sin remedios repugnantes. Lucas 17:14 dice: al verlos, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Mito 132. Jesús escribió en la arena cuando confrontó a los fariseos. Verdadero. Está registrado en Juan 8:6-8, donde escribió con el dedo antes de decir: el que de vosotros esté sin pecado. Juan 8:8 dice: escribía en tierra con el dedo. Mito 133. Jesús redactó su propio testamento. Falso. No hay registro de un documento escrito por él que indique sus últimas voluntades. El testamento vivo de Cristo está en cada acto de amor y sacrificio, no en un manuscrito terrenal.
El deseado de todas las gentes, capítulo 100. Mito 134. Jesús oró en Getsemaní 3 veces: Padre mío, si es posible. Verdadero. Mateo 26:39-44. Narra 3 momentos de oración intensa antes de su arresto. Mateo 26:44 dice: y de nuevo, oró por tercera vez. Mito 135. Jesús viajó a Roma durante su ministerio. Falso. Su obra se desarrolló exclusivamente en Palestina. Juan 4:3 dice: entonces Jesús dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Mito 136. Solo los judíos recibieron el agua viva prometida por Jesús. Falso. Ofreció agua viva generosamente incluso a la mujer samaritana. Juan 4:10. Si conocieras el don de Dios me pedirías y yo te daría agua viva. Mito 137. Jesús fue reconocido en Emaús por la fracción del pan. Verdadero. Lucas 24:30-31. Relata que al partir el pan se les abrieron los ojos. Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mito 138. Jesús solo predicó en primavera. Falso. Su ministerio abarcó al menos 3 años y varias estaciones. Juan 2:23. Y muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía en la Pascua. Mito número 139. Jesús bautizó él mismo a todos sus seguidores. Falso. Juan Bautista y los discípulos actuaron. Y Jesús no bautizaba para evitar que se creara en la mente de aquellos la idea de que tenían una autoridad superior en la iglesia porque habían sido bautizados por Jesús personalmente. Juan 4:2 dice: aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Mito 140. Jesús sanó a un ciego poniendo barro hecho con su saliva. Verdadero. Juan 9:6-7. Describe cómo usó barro y luego mandó lavar al ciego. Mito 141. Jesús murió antes de la crucifixión. Falso. Aunque sufrió sed, expiró tras su sacrificio en la cruz. Juan 19:28-30. Mito 142. Jesús ofreció perdón a sus verdugos o las personas que le entregaron. Verdadero. Lucas 23:34. Registra su oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mito 143. La tumba de Jesús se derrumbó sobre él antes de resucitar. Falso. Fue sellada y fue abierta por un ángel sin colapsar. Mateo 28:2 dice: un gran terremoto hubo, el ángel descendió y removió la piedra. Mito 144. Ningún soldado romano clavó su costado. Falso. Un soldado traspasó su costado con una lanza. Juan 19:34 dice: mas uno de los soldados le abrió el costado, y al instante salió sangre y agua. Mito 145. No se rompió ningún hueso de Jesús en la cruz. Verdadero. Juan 19:33-36 enfatiza que no se quebró ningún hueso, cumpliendo la profecía. Juan 19:33 dice: pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Mito 146. Jesús resucitó sin intervención divina. Falso. Fue obra del poder de Dios Padre. Hechos 2:24 dice: aquel a quien Dios levantó, rompiendo los dolores de la muerte. Mito 57. Jesús resucitó como un niño pequeño. Falso. Resucitó en un cuerpo glorioso similar al que murió. Filipenses 3:21 transformará nuestro cuerpo vil para ser semejante a su cuerpo glorioso. Mito 148. Su cuerpo resucitado podía atravesar puertas y paredes. Verdadero en medio. Juan 20:19 muestra que entró aunque las puertas estaban cerradas. Juan 20:19. Y estando cerradas las puertas vino Jesús. Mito 149. Resucitó para corregir errores doctrinales de los discípulos. Su propósito fue confirmar su victoria sobre la muerte y dar esperanza. 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Mito 150. Jesús resucitó y apareció a 2 discípulos en el camino. Verdadero. Lucas 24:13-16. Describe su encuentro en Emaús. Lucas 24:15. Aconteció que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mito 151. Bendecir el cirio pascual da protección física. Falso. La Escritura no promete protección por bendecir velas. Las ceremonias externas no confieren gracia. El perdón es obra interna del Espíritu Santo, el deseado de todas las gentes. Capítulo 64. Mito 152.
La liturgia de Jueves Santo nace en la iglesia primitiva. Falso. No hay registro apostólico de un servicio especial el jueves previo a la Pascua. La Cena del Señor debía celebrarse en el primer día de la semana, no en el jueves previo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 38. Mito 153. Vestir las imágenes con túnicas en Semana Santa es un mandamiento bíblico. Falso. Dios prohíbe fabricar imágenes para adorarlas. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Mito 154. Comer uvas en Semana Santa perdona pecados. Falso. La Escritura no atribuye a las uvas ese atributo. Mateo 9:6. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Mito 155. La oscuridad del Viernes Santo fue porque la tierra estaba entre el sol y la luna. Falso. Fue una señal sobrenatural. No puede haber eso en luna llena. Lucas 23:44. Y cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mito 156. Jesús lavó los pies de solo algunos de los discípulos. Falso. El relato menciona a los 12 apóstoles. Juan 13:5 dice, y empezó a lavar los pies de los discípulos. Mito número 157. El lavado de pies era un ritual pagano. Falso. Era un gesto de hospitalidad. Juan 13:10 dice, el que ha sido lavado no necesita lavarse sino los pies. Mito número 158. Jesús restauró el arca de la alianza en el templo. Falso. No hay registro de esa acción. La obra de Cristo no consistió en restaurar muebles del templo, sino en purificar el corazón humano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 47. Mito 159. En la multiplicación de los panes, se usaron panes sin levadura. Falso. El texto solo menciona 5 panes de cebada. Cabe mencionar que la cebada era alimento para animales. De esta manera, Jesús dio una lección de sencillez que nos puede servir hasta el día de hoy. Juan 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mito número 160. Jesús calmó la tormenta con brujería. Falso. Todo fue con poder divino. Marcos 4:39. Y despertando, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó la tempestad. Mito número 161. Jesús practicó arquería en su juventud. Falso. No hay evidencia bíblica o histórica. De la vida oculta de Jesús solo conocemos lo esencial para la salvación, no detalles de ocio. El deseado de todas las gentes, capítulo 30. Mito 162. Jesús prometió el arco iris como señal de salvación. Falso. El arco iris selló el pacto con Noé. Génesis 9:13. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre mí y la tierra. El establecimiento del arco iris fue una señal de la promesa de Dios, de que no habría nunca más otro diluvio. 163. La estrella de Belén brilla eternamente. Falso. Fue un signo temporal para el nacimiento de Jesús. Mateo 2:2. Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Mito 164. Jesús compitió en juegos atléticos de la antigüedad. Falso. Su ministerio se centró en predicar y sanar, no en deportes. La juventud de Jesús fue dedicada al aprendizaje y a la preparación, no a competencias atléticas. El deseado de todas las gentes, capítulo 9. Mito 165. Jesús donó un barco a Pedro. Falso. No se registra ninguna donación de barco. Lucas 5:3 dice, subió a una de las barcas que estaba junto al lago, la cual era de Simón. Mito 166. Jesús murió en la colina del Gólgota. Verdadero. Lucas 23:33 dice, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Mito 167. Jesús usó un escudo para defenderse camino al Calvario. Falso. Fue humillado y despojado sin defensa. Cristo aceptó el despojo humano para manifestar el despojo voluntario de su inocencia por amor. El deseado de todas las gentes, capítulo 101. Mito número 168. Tras su muerte hubo erupción volcánica en Jerusalén. Falso. Se menciona un terremoto, pero no un volcán. Mateo 27:51. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mito número 169. Jesús descendió al limbo de los patriarcas al morir. Falso.
En la teología bíblica, el alma duerme hasta la resurrección. En Juan 11:14, Jesús compara la muerte con un sueño. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. El estado de los muertos es sueño inconsciente hasta la resurrección. El deseado de todas las gentes, capítulo 123. Mito 170. Jesús no descendió al sepulcro al morir. Falso. Hechos 2:31 dijo de la resurrección de Cristo: Dios no lo dejó abandonado en el sepulcro. Mito 171. Jesús resucitó y su primera predicación fue en el templo. Falso. No hay registro de predicación en el templo tras su resurrección. Lucas 24:36 al 45. Jesús mismo se puso entre ellos y les dijo: paz a vosotros. Mito 172. Sus primeros rayos de sol anunciaron la resurrección. Falso. Solo se menciona que fue muy de mañana. Marcos 16:2. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Mito 173. Fueron 2 ángeles quienes anunciaron la resurrección en el sepulcro. Verdadero. Lucas 24:4 dice: He aquí 2 varones se presentaron junto a ellas con vestiduras resplandecientes. Mito 174. El sepulcro estaba en un huerto, de ahí la alusión al jardinero. Verdadero. Juan 19:41 dice: Había en el lugar donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Mito 175. Jesús dio el Espíritu Santo a los discípulos inmediatamente al resucitar. Falso. La promesa del Espíritu se cumple después de su ascensión. Juan 7:39. Porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, pues Jesús aún no era glorificado. Mito 176. El miércoles santo es un día de ayuno obligatorio. Falso. La Biblia no menciona un día fijo de ayuno. En Mateo 4:2, Jesús ayunó sin un calendario específico. Mito 177. La tradición de llevar la burriquita en Domingo de Ramos fue ordenada por Jesús. Falso. Jesús montó un pollino, pero no instituyó una procesión anual. Según Mateo 21:7, Mito 178, el Viernes de Dolores. Recuerda un lamento oficial de María según las Escrituras. Falso. No existe mandato bíblico para conmemorar el dolor de María en día específico. Los dolores de Cristo y de su madre deben meditarse en el corazón, no en rituales externos. El deseado de todas las gentes, capítulo 101. Mito 179. La bendición de palmas anula los pecados de quien las porta. Falso. Las palmas son símbolo de victoria, pero solo la sangre de Cristo perdona pecados. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mito 180. La procesión de imágenes es un mandato apostólico de la iglesia primitiva. Falso. No hay registro en Hechos ni en las epístolas de procesiones de este tipo. Hechos 2:46. Cada día partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mito 181. Jesús realizaba milagros sin importar la fe de sus oyentes. Falso. En Nazaret no hizo muchos milagros por falta de fe. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchas obras poderosas a causa de la poca fe de ellos. Mito 182. Pilato declaró inocente a Jesús y lo liberó. Falso. Aunque Pilato declaró a Jesús sin culpa, entregó su vida por presiones. Juan 19:16. Entonces les entregó a ellos a Jesús. Mito 183. Jesús sanó a Bartimeo, sin necesidad de que él pidiera ayuda. Falso. Bartimeo clamó y Jesús premió su fe, respondiendo al llamado. Marcos 10:48. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Mito 184. Jesús redactó modificaciones a los 10 mandamientos. Falso. Él afirmó venir a cumplirla, no a cambiarla. Eso quiere decir que enseño cómo cumplir la ley con el propósito divino. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Mito 185. Jesús comió carne de cerdo tras su resurrección. Falso. Comió pescado asado tras la resurrección. Lucas 24:42-43. Y ellos le presentaron parte de un pez asado, y tomando, comió delante de ellos. Mito 186.
Jesús fue experto en el arte militar de su época. Falso. Su enseñanza fue de paz, no de estrategia bélica. Mateo 26:52. Vuelve tu espada a su lugar. Mito 187. Jesús prometió el arco iris como señal de resurrección. Falso. El arco iris solo es el pacto entre Dios y la tierra según Génesis 9:13. Mito 188. Jesús nunca habló con Moisés y Elías antes de morir. Falso. Mateo 17:3 dice aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Mito 189. Jesús no recitó el Shema. Oye, Israel para sus discípulos. Falso. Citó este pasaje al resumir el mandamiento principal. Marcos 12:29 dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Mito 190. Jesús escribió versículos del Génesis en pergaminos para sus seguidores. Falso. No hay registro de escritura propia. Enseñaba oralmente según Juan 21:25. Mito 191. Jesús no exhaló un fuerte grito antes de morir. Falso. Marcos 15:37 dice, y clamando a gran voz, expiró. Mito 122. Jesús no fue ungido con especias aromáticas antes de ser ungido en la tumba. Falso. Nicodemo aportó mirra y aloe para el entierro, dice Juan 19:39-40. Mito 193. Jesús descendió al limbo de los patriarcas al morir. Falso. El estado de los muertos es sueño inconsciente hasta la resurrección. El alma muere, duerme en el polvo hasta el día de la resurrección. Mito 194. Jesús derramó lágrimas en Getsemaní antes de sudar sangre. Falso. El texto menciona solo sudor como gotas de sangre, no lágrimas según Lucas 22:44. Mito 195. Jesús no murió antes de que empezara el sábado. Falso. Murió en la hora novena, antes de la puesta del sol según Juan 19:31. Mito 196. Solo las mujeres no fueron las primeras en el sepulcro. Falso. María Magdalena y otras mujeres llegaron primero según Mateo 28:1. Mito 197. Jesús ascendió en una nube inmediatamente después de resucitar. Falso. Ascendió 40 días después de su resurrección, según Hechos 1:9. Mito 128. Jesús, resucitado, aún no mostraba las heridas de la crucifixión. Falso. Invitó a Tomás a palpar sus heridas. Juan 20:27 dice, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Mito 199. Jesús se negó a comer con sus discípulos tras resucitar. Falso. Comió pescado asado delante de ellos, según Lucas 24:42-43. Mito 200. Jesús no permitió ser tocado tras su resurrección. Falso. Abrió sus manos y costado al tocamiento de Tomás según Juan 20:27. Mito 201. La liturgia del Sábado Santo fue instituida por Pedro. Falso. No existe registro apostólico de un servicio especial. El sábado antes de la Pascua, Hechos 27, dice el primer día de la semana, nos reunimos para partir el pan. Mito 202. Tocar campanas a las 24 horas. En domingo de resurrección trae bendición. Falso. No hay promesa bíblica de bendición al tocar campanas en horario específico. Las bendiciones de Dios no dependen de rituales externos. El deseado de todas las gentes, capítulo 64. Mito 203. Comer pescado en Viernes Santo está prohibido por la Biblia. Falso. La abstinencia de carne en viernes es tradición, no un mandamiento bíblico, porque no existe en la Biblia. Mito 204. La Biblia prescribe un periodo de reflexión de 7 días de ayuno llamado Semana Santa. Falso. No existe en las Escrituras ningún mandato de ayuno conmemorativo de 7 días con ese nombre. Marcos 14:1 dice 2 días antes de la Pascua, que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Mito 205. Limpiar las sepulturas de los santos en sábado de gloria es una práctica bíblica. Falso. Esa ceremonia es puramente cultural, no tiene base bíblico. Las conmemoraciones verdaderas se realizan en el corazón. Mito 206. Jesús era médico. Falso. No hay evidencia de formación médica de Jesús. Su poder sanador provenía de Dios según Juan 5:8. Mito 207. Jesús viajó fuera de Palestina durante su ministerio. Falso. Sus actividades se limitaron a Judea, Galilea y alrededores según Juan 4:3.
Mito 208. Jesús no predijo la destrucción del templo de Jerusalén. Falso. Anunció que no quedaría piedra sobre piedra, según Mateo 24:2. Mito 209. Jesús era rico y vivía en lujo. Falso. Vivió en la sencillez y dependía de la hospitalidad de otros. Según Mateo 8:20. Mito 210. Jesús no leía de los profetas. Falso. En Nazaret leyó en la sinagoga del libro de Isaías según Lucas 4:16-17. Mito 211. Jesús enseñó artes plásticas en las sinagogas. Falso. No hay registro de lecciones de pintura o escultura, sino de doctrina espiritual. Su enseñanza se centró en las verdades celestiales, no en artes terrenales. El deseado de todas las gentes, capítulo 55. Mito 212. Jesús no citó la creación de Adán y Eva en sus parábolas. Falso. Hizo referencia al principio bíblico para argumentar sobre el matrimonio y la resurrección según Mateo 19:4-5. Mito 213. Jesús desconocía el Antiguo Testamento. Falso. Citó la ley, los profetas y los salmos en múltiples ocasiones, según Mateo 22:31. Mito 214. Jesús oró en Getsemaní pidiendo evitar su muerte si es la voluntad del Padre. Verdadero. 3 veces suplicó al Padre según Mateo 26:39. Mito 215. Jesús jugaba con otros niños en Nazaret. Falso. No hay ningún registro bíblico o histórico que describa su infancia en esos términos. La vida oculta de Jesús en Nazaret fue de preparación y servicio sencillo. El deseado de todas las gentes, capítulo 30. Mito 216. Jesús murió de infección por las heridas. Falso. Murió por la agonía de la crucifixión y el peso del pecado humano. Según Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados. Mito 217. Jesús encomendó su espíritu al Padre antes de morir. Verdadero. Esa frase expresa su entrega final al Padre. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mito 218. Jesús agonizó tras 24 horas en la cruz. Falso. Murió en aproximadamente 6 horas. Porque fue de la hora tercera a la hora novena. Marcos 15:25 dice, le crucificaron a la hora tercera y Marcos 15:34. Dice, llegada la hora novena, exclamó. Mito 219. Jesús murió de hipotermia al caer la noche. Falso. Murió al mediodía en la hora novena, alrededor de las 3 p.m. Juan 19:14 era la preparación de la Pascua a mediodía. Mito 220. El temblor tras su muerte desató una avalancha de rocas. Falso. Se relata un terremoto, pero no una avalancha. Mateo 27:51 dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mito 221. Jesús prometió la venida del Espíritu Santo antes de su resurrección. Falso. Anunció que ordenaría al Padre enviar al Consolador después de su resurrección. Juan 16:7 dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mito 2:22. Jesús apareció a Saulo en el camino a Damasco 8 días tras resucitar. Falso. Apareció a Saulo años después, no 8 días tras su resurrección, según Hechos 9:3. Mito número 223. Pablo comenzó a predicar la resurrección de Jesús inmediatamente después de Pentecostés. Falso. En el sermón de Pedro se proclama la resurrección, y Pablo sigue esa línea en sus primeras predicaciones, según Hechos 2:24. Mito 224. El Apocalipsis fue escrito por Juan justo tras ver la resurrección. Falso. Se escribió décadas después, durante su exilio en Patmos. Según Apocalipsis 1:25, la resurrección de Jesús no garantiza nuestra futura resurrección. Falso. Ni Corintios 15:20-23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es primicias de los que durmieron. Mito 226. El domingo de Pascua siempre cae el 21 de marzo. Falso. La fecha varía según el calendario lunar. Siempre es el primer domingo, después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, según Marcos 14:1. Mito 227. Según la Biblia, Cuaresma son exactamente 40 días de ayuno sin contar domingos. Falso. No existe base bíblica para un ayuno fijo de 40 días. La Escritura solo menciona ayunos voluntarios según Joel 2:15. Mito 228.
El miércoles santo se menciona en el Nuevo Testamento. Falso, no hay referencia al término miércoles santo en ninguna parte de la Biblia. Las denominaciones posteriores a los apóstoles instituyeron días especiales que no tienen respaldo en la Escritura. Hechos de los Apóstoles capítulo 49, mito 229. Jesús regresó a Galilea durante la Semana Santa tras su entrada en Jerusalén. Falso, no hay registro bíblico de un retorno inmediato. Permaneció en Jerusalén hasta su pasión, según Lucas 19:45. Mito 230. El rezo de la corona de espinas en Semana Santa fue predicho por los profetas. Falso. Ningún profeta menciona la práctica litúrgica. La corona de espinas fue burlona, no ritual, según Mateo 27:29. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Mito 231. Jesús era maestro de retórica romana. Falso. Predicó en arameo, usando parábolas y citas del Antiguo Testamento, sin formación grecolatina, según Marcos 4:33. Todo esto lo decía Jesús en parábolas, según podía entenderlo el pueblo. Mito 232. La Biblia menciona la genealogía completa en público. Verdadero. Lucas registra su linaje detallado en Nazaret. Lucas 3:23-38 sigue hasta el Hijo de Dios. Mito 233. Jesús enseñó astronomía a sus discípulos. Falso. Su enseñanza se enfocó en el reino de Dios, no en ciencias naturales. Su misión no fue instruir en ciencias, sino redimir corazones. El deseado de todas las gentes, capítulo 55. Mito 234. Jesús no visitó las ciudades paganas de Tiro y Sidón. Falso. Se retiró allí y sanó a la hija de una mujer sirofenicia, según Marcos 7:24-31. Mito 235. Jesús era un alcohólico porque bebió vino. Falso. El vino de la época era ligero. Las Escrituras llaman vino nuevo a menudo, según Juan 2:10. Todo hombre sirve primero el vino bueno. Mito 236. Jesús reconstruyó el templo tras su purificación. Falso. Abrazó su destrucción profetizada, no su restauración terrenal. Mateo 24:2 dice: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mito 237. Jesús aprobó la esclavitud como parte del orden social. Falso. Predicó libertad en Cristo para todos, sin distinción social. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego ni esclavo, todos sois uno en Cristo Jesús. Delante de Dios no hay acepción de personas. Cualquier persona puede salvarse si lo desea, ya que será salvo por la fe en Jesús. El verdadero cristianismo es el único que elimina las distinciones basadas en raza, nacionalidad y condición social. Mito 238. Jesús no predijo la venida de Juan el Bautista. Falso. Anunció su misión como precursor del Mesías, según Mateo 11:10. Mito 239. Jesús hablaba con animales en su ministerio. Falso. No hay registro bíblico de diálogo con animales. Los evangelios relatan milagros y enseñanzas, no conversaciones con animales. El deseado de todas las gentes, capítulo 55. Mito 240. Jesús no prometió encontrarse con sus discípulos en Galilea tras resucitar. Falso. Mateo 26:32. Decid a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mito 241. Jesús descendió a los espíritus encarcelados para predicarles. Falso. Según Eclesiástico 9:5 y 1 Tesalonicenses 4:13-18, Cristo no predicó a los muertos, porque los muertos nada saben y las almas duermen hasta la segunda venida de Cristo. Mito 242. Jesús ascendió en un carro de fuego como Elías. Falso. Solo Elías subió en carro de fuego. Jesús subió a la vista de sus discípulos según Hechos 1:9. Mito 243. Jesús garantizó la inmortalidad del alma para todos. Falso. Jesús promete resurrección, pero jamás un alma inmortal inherente. Según 1 Corintios 15:53. Mito 244. Jesús no ascendió a la diestra del Padre en el cielo. Falso. Marcos 16:19 dice: fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mito 245. Jesús resucitado dejó su cuerpo en la tierra. Falso. Fue llevado al cielo. Su cuerpo glorificado ya no permanece aquí, según Lucas 24:51. Mito 246.
Jesús reencarnó en los discípulos tras la ascensión. Falso. Cristo envió al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Mito 2:47. Jesús no envió a Pedro a predicar a los gentiles. Falso. Hechos 10:32. Dice: haz venir a Simón llamado Pedro. Cuando él venga te hablará. Mito 248. El regreso de Jesús sería invisible como rapto secreto. Falso. Afirmó que su venida sería tan visible como el relámpago. Y todo ojo le verá. Mateo 24:27. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mito número 249. Jesús comparó su regreso con un relámpago que ilumina el cielo. Verdadero. Lucas 17:24 dice: porque como el relámpago que sale del oriente. Mito 250. Jesús prometió que su iglesia triunfará hasta el fin. Verdadero. Mateo 16:18 dice: edificaré mi iglesia, y la muerte no prevalecerá contra ella. Mito 251. El cirio o vela debe encenderse cada día en Cuaresma. Falso. No hay mandato bíblico que exija encender el cirio cada día. Es una tradición litúrgica posterior. Las ceremonias externas no confieren gracia. El corazón renovado es obra del Espíritu Santo, el deseado de todas las gentes. Capítulo 4. Mito 252. La liturgia de Tenebrae, más conocida como oficio de tinieblas, aparece en el Nuevo Testamento. Falso. No existe en las Escrituras. Surgió en la Edad Media. Hechos 2:46 dice: cada día partían el pan en las casas, sin mencionar rituales nocturnos. Mito 253. Comer solo pan y agua durante la Cuaresma purifica tus pecados. Falso. La Biblia habla de ayunos voluntarios como lo hizo Jesús, no de dietas obligatorias para expiar pecados, porque el que perdona es Dios. Mito 254. La bendición de ramos era una idea de los apóstoles. Falso. Juan 12 describe palmas al recibir a Jesús, pero no un rito litúrgico instituido por los apóstoles según Juan 12:13. Mito 255. El pregón pascual más conocido como Exultet no está basado en el Salmo 118. Falso. Porque Salmo 118 dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Mito número 256. Jesús abolió el sábado por completo en la cruz. Falso. Él aclaró que vino a cumplir la ley, no a abolirla. Mateo 5:17. Isaías 66:23 dice: de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí en la tierra nueva. Mito 257. Jesús ejerció como escriba en el templo. Falso. No hay registro de que actuara como escriba. Solo enseñaba oralmente. Lucas 5:17 solo dice: como Jesús enseñaba en una de las sinagogas. Mito 258. Jesús asistió a las academias de los fariseos como alumno. Falso. Jesús se relacionaba con sinagogas, pero no figura como estudiante oficial de ninguna escuela rabínica. Mateo 4:23 dice: recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Mito 259. Jesús vivió entre pastores durante su infancia. Falso. Creció con su familia en Nazaret. Los pastores lo adoraron en su nacimiento, pero no lo criaron según Lucas 2:16. Mito 260. Jesús se refugió en un bosque para ser tentado por el diablo tras su bautismo. Falso. Fue llevado al desierto, no a un bosque específico. Mateo 4:1 dice: por el Espíritu fue llevado Jesús al desierto para ser tentado. Mito 261. Jesús pescó y era pescador en el mar de Galilea con un anzuelo. Falso. Las narraciones indican que subió a la barca de Simón, pero no que pescara él mismo según Lucas 5:3. Subió a una de las barcas que estaba junto al lago, la cual era de Simón. Mito número 262. Jesús escribió los evangelios durante su ministerio. Su enseñanza fue oral. Los evangelios se escribieron después por sus seguidores según Juan 21:25. Mito número 263. Jesús subió al monte Tabor sin compañía. Falso. Mateo 17:1. Dice: tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte. Mito 264. Jesús gritó órdenes militares a sus discípulos. Falso. Enseñó con parábolas y tono compasivo, no con mandatos belicosos según Mateo 11:29. Mito 265. Jesús enseñó que la resurrección es simbólica, no literal. Falso. Afirmó la resurrección corporal de los creyentes.
Primera de Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Mito 266. Jesús murió en el Monte de los Olivos. Falso, fue crucificado en el Gólgota, fuera de la ciudad, según Lucas 23:33. Mito 267. Jesús murió de causas naturales. Falso, entregó voluntariamente su vida como sacrificio redentor. Juan 10:17-18 dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Mito 268. Jesús fue atado a la cruz sin clavos. Falso, fue clavado con clavos en manos y pies en Juan 20:27. Jesús dijo a Tomás, mira mis manos, acerca tus manos y ponla en mi costado. Mito 269. Jesús murió sin pronunciar palabra final. Falso, pronunció varias confesiones, incluida consumado es. Juan 19:270. Jesús hirió sus pies al caer camino al Calvario. Falso. La Escritura solo menciona que Simón de Cirene ayudó a llevar la cruz, sin detallar caídas, según Lucas 23:26. Mito 281. Jesús no resucitó a Lázaro. Falso. Demostró su autoridad sobre la muerte, según Juan 11:43-44. Mito 272. El sepulcro quedó vacío sin evidencia. Falso. Las vendas y el sudario fueron dejados como prueba, según Juan 26:7. Mito 273. Jesús resucitado no mantuvo cicatrices perpetuas. Falso. Invitó a Tomás a tocar sus heridas. Juan 20:27 dice, mira mis manos y mete tu dedo en mi costado. Mito 274. Jesús prometió resucitar a todos al tercer día tras morir. Falso. Enseñó que habrá una resurrección general en su segunda venida, no al tercer día tras morir, según Juan 5:28-29. Mito 275. Jesús ascendió al cielo a escondido. Falso. Hechos 1:9 dice, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió. Mito 276. La Semana Santa y el sábado debe celebrarse con fiestas. Falso. La Biblia llama a la reflexión, no a la distracción. Isaías 58:13 dice, llama al sábado delicia, no haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Mito 277. Bautizarse en Semana Santa limpia más los pecados que en otras fechas. Falso. El poder del bautismo no depende de la fecha, sino de tu fe, dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Mito 278. Hay que peregrinar a Jerusalén en Semana Santa para ser salvo. Falso. La salvación es por gracia mediante la fe, no por peregrinaciones. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Mito 279. Comer pescado en Semana Santa te hace santo y es bíblico. Falso. No hay mandamiento en la Biblia sobre ello. Es tradición humana. Marcos 7:8 dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Mito 280. Las representaciones teatrales de la muerte de Jesús es bíblica. Falso. No se ordena representar a Jesús, sino predicar su sacrificio. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mito 281. Jesús fue adorado por 10 reyes magos. Falso. La Biblia no dice cuántos eran, solo menciona magos de Oriente. Cabe mencionar que no eran magos como hoy se entiende. Eran personas muy educados, influyentes, filósofos, consejero del reino. En resumen, no eran idólatros, ni personas que hacían show de magia como hoy según Mateo 2:1. Mito 282. Jesús comenzó su ministerio en los palacios de Roma. Falso, comenzó en Galilea, no en Roma. Mateo 4:12-17 dice, Jesús se fue a Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Mito 283. Jesús nunca se cansaba ni tenía hambre. Falso, aunque es divino, se hizo humano y compartió nuestras necesidades. Juan 4:6 dice Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Mito 284. Jesús solo predicó en el desierto. Falso, predicó en sinagogas, casas y aldeas, dice Lucas 4:15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Mito 285. Jesús rechazó todo contacto con gentiles. Falso, sanó al siervo del centurión romano y habló con la mujer sirofenicia diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10-86. Jesús fue sacerdote del templo hasta su muerte. Falso, no era levita.
Su sacerdocio es celestial. Hebreos 7:17 dice, tú eres sacerdote para siempre. Mito 287 en el primer milagro de Jesús. Convirtió el mar de Galilea en vino. Falso, convirtió agua en vino, no el mar. Juan 2:7-9 dice, y llenaron las tinajas y el agua se convirtió en vino. Mito 288. Jesús nunca usó herramientas porque era solo predicador. Falso. Fue carpintero antes de comenzar su ministerio. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? Mito 289. Jesús era rico. Falso. No tenía riquezas materiales y vivía de forma sencilla. Mateo 8:20 dice, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no, tiene donde recostar su cabeza. Mito 290. Jesús escribió los 4 evangelios durante su ministerio. Falso. No escribió nada registrado. Enseñó oralmente. Juan 1:1 dice, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Mito 291. Los soldados romanos apedrearon a Jesús. Falso, fue crucificado, no apedreado. Mateo 27:35 dice, le crucificaron. Mito 292. Jesús pidió a sus discípulos luchar por él con espadas. Falso, reprendió a Pedro por usar la espada. Mateo 26:52 dice, vuelve tu espada a su lugar. Mito 293. Jesús tomó vinagre. Falso. Mateo 27:34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quiso beberlo porque no quiso contaminar su cuerpo. Mito 294. Jesús fue sepultado sin preparativos. Falso, fue envuelto en lienzos y preparado según la costumbre. Juan 19:40 dice, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias. Mito 225. La cruz era de oro puro. Falso, fue un instrumento de tortura romano, de madera común. Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió. Mito 296. Jesús apareció como zombi y fantasma tras resucitar. Falso. Se apareció con cuerpo glorificado, comió y fue tocado. Lucas 24:39 dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Mito 227. María Magdalena fue la única que vio Jesús. Falso, fue la primera pero no la única, porque 1 Corintios 15:5-6 se apareció a Cefas y después a los 12, luego a más de 500. Mito 228. Jesús no dejó las vendas en el sepulcro tras su resurrección. Falso, las vendas quedaron, pero él se levantó libre según Juan 20:6-7. Mito 299. Los soldados dijeron voluntariamente que los discípulos robaron el cuerpo. Falso, fueron sobornados para mentir. Mateo 28:13. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Mito 300. La piedra fue removida por los discípulos. Falso, un ángel del Señor la removió. Mateo 28:2. Un ángel del Señor descendió del cielo, quitó la piedra. Mito 301. Los huevos de Pascua representan la resurrección de Jesús. Falso, son elementos paganos sin base bíblica. 2 Corintios 6:14-17. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Salid de en medio de ellos. Mito 302. Jesús bebía vino fermentado en la última cena. Falso, era vino sin fermentar. Símbolo de pureza. Mateo 26:29. Del fruto de la vid, el deseado de todas las gentes. Páginas 6 y 52. Cristo empleó el jugo puro de la vid. Mito 303. Las velas encendidas en Semana Santa ahuyentan el mal. Falso, no tienen poder espiritual, solo Cristo es nuestra luz. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Mito 304. Escuchar música religiosa en Semana Santa trae bendiciones especiales. Falso. La música no reemplaza la obediencia y fe. 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a su palabra. Mito 305. Apagar la luz el Viernes Santo es honrar a Jesús. Falso. No se requiere tal acto. Honramos a Jesús obedeciéndole cada día. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mito 306. Jesús nació el 24 de diciembre. Falso. No se conoce la fecha exacta. Los pastores estaban al aire libre con sus rebaños, lo que no ocurre en invierno. El 25 de diciembre fue fijada por el Papa Juan I en el año 525 para que coincidiera con las fiestas paganas del Oriente y de Roma. Lucas 2:8. Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los magos llegaron el mismo día que nació Jesús. Falso.
Llegaron mucho después, según Mateo 2:11. Mito 308. Jesús no tuvo hermanos. Falso, la Biblia menciona a los hermanos de Jesús. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Mito 309. Jesús estudió en escuelas rabínicas para ser maestro. Falso, fue enseñado por su madre y el Espíritu Santo, el deseado de todas las gentes. Página 62. No asistió a las escuelas de los profetas ni de los rabinos. Mito 310. Jesús hizo milagros cuando era un niño de 12 años. Falso. Su primer milagro fue en las bodas de Caná, según Juan 2:11. Mito 13:11. Jesús no tenía emociones, era insensible e indiferente. Falso, lloró, se conmovió y se entristeció. Juan 11:35. Jesús lloró. Mito 312. Jesús y Juan el Bautista eran la misma persona. Falso, eran distintos, con misiones diferentes. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado. Mito 3:13. Jesús usaba parábolas para distraer la gente y salir con la suya. Falso. Usaba parábolas para revelar verdades a quienes tenían fe. Mateo 13:11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Mito 3:14. Jesús no asistía a fiestas de matrimonio. Falso, sí asistía, pero con propósito espiritual. Juan 2:1-2. Hubo una boda y también fue invitado Jesús. Mito 315. Jesús era rico en bienes materiales. Falso, vivía con sencillez y humildad. Segunda de Corintios 8:9. Siendo rico, se hizo pobre por amor a vosotros. Mito 316. Jesús fue coronado como rey por los romanos. Falso, fue burlado con una corona de espinas. Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Mito 3:17. Judas fue obligado a traicionar a Jesús. Falso, Judas eligió por codicia el deseado de todas las gentes. Página 716. El amor al dinero fue la raíz de la caída de Judá. Mito 318. Pilato estaba convencido de que Jesús era culpable. Falso, Pilato sabía que Jesús era inocente. Mateo 27:24. Dice Pilato inocente, soy yo de la sangre de este justo. Mito 3:19. Jesús fue crucificado solo. Falso, fue crucificado entre dos ladrones. Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. Mito 320. Jesús fue obligado a morir sin pensar en nuestra salvación. Falso, entregó voluntariamente su vida. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Mito 3:21. Jesús murió el sábado. Falso, murió el viernes antes del inicio del sábado. Lucas 23:54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Mito 322. Cuando Jesús murió, un eclipse natural oscureció la tierra por horas. Falso, fue un milagro sobrenatural, no eclipse, porque estaba en luna llena, según Lucas 23:44-45. Mito 323. El corazón de Jesús explotó literalmente. Falso, murió por la carga del pecado, el deseado de todas las gentes. Página 772. Murió con el corazón quebrantado por el pecado del mundo. Mito 324. Nadie reclamó el cuerpo de Jesús. Falso, José de Arimatea, un hombre rico, pidió su cuerpo. Mateo 27:58. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Mito 325. Su tumba fue abierta por los discípulos. Falso. Un ángel la abrió antes de que ellos llegaran. Mateo 28:2. Un ángel del Señor descendió del cielo y quitó la piedra. Mito 326. Jesús resucitó al atardecer. Falso, Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día. Mito 327. Jesús resucitó en espíritu, no en cuerpo. Falso, resucitó corporalmente. Lucas 24:39. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Mito 328. Los discípulos arrancaron al verlo vivo. Falso, lo vieron. Tocaron y comieron con él. Juan 20:27. Mete tu dedo aquí y mira mis manos. Mito 329. Los guardias vieron a Jesús salir de la tumba. Falso. Los guardias cayeron como muertos cuando el ángel descendió. Mateo 28:2-4. Y temblaron de miedo y quedaron como muertos. Mito 330. María Magdalena confundió a Jesús con un brujo. Falso. Lo confundió con el jardinero. Juan 20:15.
ella, pensando que era el jardinero. Mito 331. Los líderes judíos aceptaron la resurrección. Falso. No aceptaron a tal punto que sobornaron a los guardias para mentir. Mateo 28, 12, 13 dieron mucho dinero a los soldados. Mito 1332. Jesús ascendió al cielo el mismo día que resucitó sin ver a los discípulos. Falso. Primero estuvo con sus discípulos por 40 días. Hechos 1:3. Durante 40 días les habló. Mito 333. No hubo testigos oculares de la resurrección. Falso. Hubo más de 500 testigos. Primera de Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos. Mito 334. Jesús no comió nada después de resucitar. Falso. Comió pescado con los discípulos. Lucas 24, 42, 43. Le dieron parte de un pez asado. Mito 335. Jesús trajo a todos los muertos consigo al resucitar. Falso. Solo algunos santos fueron resucitados como primicias. Mateo 27, 52, 53. Y muchos cuerpos de santos fueron levantados. Mito 336. Jesús se apareció solo una vez después de resucitar. Falso. Apareció muchas veces según Juan 20, 21. Lucas 24 y Hechos 1:3. Mito 337. Todos los discípulos creyeron antes de ver a Jesús. Falso. Dudaron hasta verlo. Lucas 24:11. Mas a los discípulos les parecían locura las palabras de ellas. Mito 338. Tomás creyó sin pruebas. Falso. Pidió ver y tocar para creer. Juan 20:25. Si no viere no creeré. Mito 339. La resurrección fue solo un sueño. Falso. Fue literal y física. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mito 3:40. Jesús puede morir de nuevo. Falso. Al resucitar glorificado, venció la muerte para siempre. Apocalipsis 1:18. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Mito 341. Jesús no fue bien recibido en el cielo tras resucitar. Falso. Fue recibido con gloria y coronado rey en el cielo. El deseado de todas las gentes, página 834. Mito 342. Jesús ya no enseña después de resucitar. Falso. Enseñó aún más claramente a sus discípulos. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés les declaraba. Mito 343. Jesús cambió las escrituras tras resucitar. Falso. Jesús solo confirmó lo escrito. Lucas 24:44. Todo lo que está escrito era necesario que se cumpliese. Mito 344. Jesús no perdonó a Pedro por negarlo. Falso. Jesús lo restauró y lo comisionó según Juan 21:15-17. Apacienta mis ovejas. Mito 345. El cuerpo de Jesús desapareció sin dejar rastro. Lo mismo hará con sus seguidores. Falso. Fue transformado y glorificado. Filipenses 3:21. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Mito 346. La Pascua Santa siempre cae la segunda semana de abril. Falso. Cambia cada año según el calendario lunar. Éxodo 12:2-6. El calendario hebreo define la Pascua según la luna nueva. Mito 347. La Pascua tiene que ver con huevos de chocolate y huevo de conejo. Falso. Es una tradición pagana mezclada con la Pascua. Eventos de los últimos días. Página 111. Advierte del peligro de mezclar lo sagrado con lo pagano. Mito 348. El conejo es un símbolo bíblico de resurrección. Falso. Es un símbolo pagano de fertilidad. Mensajes selectos, tomo 2, página 36. Mensajes selectos, tomo 2, página 36. Satanás introduce tradiciones paganas humanas disfrazadas de verdad. Mito 349. La palabra Semana Santa aparece en la Biblia. Falso. No aparece Semana Santa en la Biblia. Éxodo 20:11 es la Pascua del Eterno. Mito 350. Jesús pidió conmemorar su muerte con campanas y procesiones. Falso. Pidió recordar su sacrificio con la Santa Cena. Lucas 22:19. Haced esto en memoria de mí. Mito 351. Jesús bajó al infierno a predicar a los muertos. Falso. Estuvo en la tumba descansando. Eclesiastés 9:5. Los muertos nada saben. Mito número 352. Velar con velas trae protección espiritual. Falso. La fe en Cristo y su palabra es la protección real. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mito 353. El pan de la Santa Cena debe ser con levadura. Falso. Debe ser sin levadura. Porque Éxodo 12:15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura. La orden era panes sin levadura. Mito 354.
Orar en Viernes Santo tiene más poder. Falso. Toda oración hecha con fe es poderosa. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Mito 355. Jesús bebió vino fermentado en la Santa Cena. Falso, era jugo de uva sin fermentar, símbolo de pureza. Mateo 26:29, del fruto de la vid. Mito 356. Es bíblico dramatizar y repetir el sacrificio de Cristo en Semana Santa. Falso. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Hebreos 10:10 dice una sola vez. Mito 357. Jesús fue embalsamado como los egipcios. Falso. Juan 19:39-40. Fue ungido con especias, conforme a la costumbre judía de sepultar. Mito 358. Jesús resucitó solo para los judíos. Falso, resucitó por toda la humanidad. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mito 359. Los ángeles no cantaron en la resurrección. Falso, una hueste de ángeles llenó los cielos de cantos. El deseado de todas las gentes, página 780. Mito 360. El ángel quitó la piedra para que Jesús saliera. Falso. La quitó para que los humanos vieran que él ya no estaba. El deseado de todas las gentes, página 779. Mito número 361. La resurrección fue en secreto. Falso, fue poderosa, con terremoto y ángeles según Mateo 28:2-4. Mito 362. Jesús apareció solo a creyentes. Falso, incluso a incrédulos como Tomás según Juan 20:27-29. Mito 363. Jesús fue a Galilea después de resucitar. Verdadero, allí lo esperaban los discípulos según Mateo 28:10. Mito 364. La resurrección es solo una metáfora de esperanza. Falso. Es un evento histórico literal según Hechos 2:32. Mito 365. Jesús apareció disfrazado. Falso, su gloria glorificada lo hacía irreconocible al principio. Lucas 24:16. Sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Mito 366. Los soldados romanos no verán a Jesús en su segunda venida. Falso, Apocalipsis 1:7. Todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Mito 367. Jesús resucitó el domingo para cambiar el día de adoración. Falso. El sábado sigue siendo el día santo porque Hechos 17:2 dice, y como acostumbraba Pablo fue a la sinagoga. Mensajes selectos, tomo 2, página 36. Satanás introduce tradiciones paganas humanas disfrazadas de verdad. Mito 349. La palabra Semana Santa aparece en la Biblia. Falso, no aparece Semana Santa en la Biblia. Éxodo 20:11 es la Pascua del Eterno. Mito 350. Jesús pidió conmemorar su muerte con campanas y procesiones. Falso, pidió recordar su sacrificio con la Santa Cena. Lucas 22:19. Haced esto en memoria de mí. Mito 351. Jesús bajó al infierno a predicar a los muertos. Falso, estuvo en la tumba descansando. Eclesiastés 9:5. Los muertos nada saben. Mito número 352. Velar con velas trae protección espiritual. Falso. La fe en Cristo y su palabra es la protección real. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mito 353. El pan de la Santa Cena debe ser con levadura. Falso, debe ser sin levadura. Porque Éxodo 12:15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura. La orden era panes sin levadura. Mito 354. Orar en Viernes Santo tiene más poder. Falso. Toda oración hecha con fe es poderosa. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Mito 355. Jesús bebió vino fermentado en la Santa Cena. Falso, era jugo de uva sin fermentar, símbolo de pureza. Mateo 26:29, del fruto de la vid. Mito 356. Es bíblico dramatizar y repetir el sacrificio de Cristo en Semana Santa. Falso. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Hebreos 10:10 dice una sola vez. Mito 357. Jesús fue embalsamado como los egipcios. Falso. Juan 19:39-40. Fue ungido con especias, conforme a la costumbre judía de sepultar. Mito 358. Jesús resucitó solo para los judíos. Falso, resucitó por toda la humanidad. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mito 359. Los ángeles no cantaron en la resurrección.
Falso, una hueste de ángeles llenó los cielos de cantos. El deseado de todas las gentes, página 780. Mito 360, el ángel quitó la piedra para que Jesús saliera. Falso. La quitó para que los humanos vieran que él ya no estaba. El deseado de todas las gentes, página 779. Mito número 361. La resurrección fue en secreto. Falso, fue poderosa, con terremoto y ángeles según Mateo 28:2-4. Mito 362. Jesús apareció solo a creyentes. Falso, incluso a incrédulos como Tomás según Juan 20:27-29. Mito 363. Jesús fue a Galilea después de resucitar. Verdadero, allí lo esperaban los discípulos según Mateo 28:10. Mito 364. La resurrección es solo una metáfora de esperanza. Falso, es un evento histórico literal según Hechos 2:32. Mito 365. Jesús apareció disfrazado. Falso, su gloria glorificada lo hacía irreconocible al principio. Lucas 24:16. Sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Mito 366. Los soldados romanos no verán a Jesús en su segunda venida. Falso, Apocalipsis 1:7. Todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Mito 367. Jesús resucitó el domingo para cambiar el día de adoración. Falso. El sábado sigue siendo el día santo porque Hechos 17:2 dice, y como acostumbraba Pablo fue a la sinagoga. Mito número 368. Debemos ayunar obligatoriamente. 7 días en Semana Santa. Falso. El ayuno debe ser voluntario, guiado por el Espíritu según Mateo 6:16-18. Mito número 39. Las campanas espantan los espíritus en Semana Santa. Falso. No hay ninguna base bíblica. Isaías 8:19 dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Mito número 1370. Las imágenes de Jesús son necesarias para Semana Santa. Falso. No debemos hacer imágenes para adoración, según Éxodo 24:5. Mito número 371. El Espíritu Santo descendió durante la resurrección de Jesús. Falso, porque descendió en Pentecostés según Hechos 2:1-4. Mito número 372. El cuerpo de Jesús fue liberado por los discípulos temprano por la mañana. Falso. Él mismo resucitó con poder divino porque Jesús tiene poder para dar y quitar su vida según Juan 10:18. Mito número 373. Todos los apóstoles creyeron al mismo instante. Falso. Muchos dudaron según Lucas 24:11. Mito número 374. Jesús ascendió al cielo el domingo temprano por la mañana. Falso. Ascendió 40 días después, Hechos 1:3. Mito número 375. Jesús y los ángeles tocaron trompeta al resucitar. Falso. La trompeta es para su segunda venida según Primera de Tesalonicenses 4:16. Mito número 376. Jesús no dio el Espíritu Santo de forma parcial al resucitar. Falso. Lo sopló sobre ellos como promesa y les dijo, recibid el Espíritu Santo, según Juan 20:22. Mito número 377. Jesús resucitó con el propósito de quedarse en la tierra con los discípulos. Falso. Fue para ir al cielo a preparar lugar según Juan 14:2-3. Mito número 378. La resurrección de Jesús es solo para los judíos. Falso. Es para todos los que creen según Juan 11:25-26. Mito número 379. La resurrección de Jesús no asegura el juicio de Dios y Jesús como juez. Falso. Porque Jesús ahora es abogado y será el juez en el juicio en su segunda venida según Hechos 17:31. Mito número 380. Jesús nunca anunció su resurrección a nadie ni a los discípulos. Falso, porque lo dijo muchas veces según Mateo 16:21. Mito número 381. Seremos salvos solo por entender la resurrección. Falso. No basta con solo entender la resurrección de Jesús para tener la vida eterna, hay que creer y aceptar a Jesús, según Romanos 10:9. Mito número 382. Aún habrá tiempo de arrepentirse después del tiempo de gracia. Falso, porque la Biblia dice, hoy es el día de salvación, según 2 Corintios 6:2. Mito número 383. Jesús tiene que hacer un segundo sacrificio por nuestros pecados para que los creyentes de nuestra generación sean santificados. Falso. Su sacrificio fue completo, porque la Biblia dice, con una sola ofrenda Cristo llevó a la perfección para siempre a los santificados,
es decir, a los nuevos creyentes de la iglesia cristiana, según Hebreos 10:14. Mito número 384. La tumba de Jesús es lugar sagrado de salvación. Falso. La salvación es por fe, no por objetos, según Efesios 2:8-9. Mito número 385. Cristo no sigue siendo el Cordero de Dios sacrificado. Falso. Es el Cordero que fue inmolado, Apocalipsis 5:6. Mito número 386. La resurrección no da esperanza eterna. Falso. Es la base de nuestra fe. Primera de Corintios 15:17. Mito número 387. Jesús ya no intercede por nosotros, por eso el mundo está tan malo. Falso. Sigue siendo nuestro sumo sacerdote, según Hebreos 7:25. Mito número 388. Jesús resucitó no como Rey de Reyes. Falso. Es exaltado por el Padre, según Filipenses 2:9-11. Mito número 389. Todos serán salvos por la resurrección, según Apocalipsis. Falso. Solo los que creen y hacen su voluntad, dice la Escritura en Juan 3:18. Mito número 390. La Semana Santa y el sacerdote limpia mis pecados. Falso. Solo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, según Primera de Juan 1:7. Mito número 321. Semana Santa es obligatoria para los cristianos si quieren ser salvos. Falso. No es un mandato divino, pero es una oportunidad para reflexionar. El deseado de todas las gentes, página 77. Mito número 392. Jesús resucitó en un cuerpo mortal. Falso. Jesús dice en Apocalipsis 1:18, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Mito número 393. Jesús resucitó y desapareció para siempre. Falso. En Hechos 1:11. Durante la ascensión de Jesús, 2 ángeles dijo a los discípulos: Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Mito número 394. Judas murió con el tiempo después de la resurrección de Jesús. Falso. Mateo 27:3-5. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿He pecado entregando sangre inocente?, dijo Judas. Los sacerdotes le dijeron: a nosotros, ¿qué nos importa? Eso es cosa tuya. Y Judas, arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Debe haberse ahorcado casi inmediatamente, pues los que llevaban a Jesús al Calvario vieron por el camino el cadáver destrozado de Judas cuando salieron de la ciudad. Datos importantes. Cabe mencionar que una moneda de plata en esa época correspondía con el salario que se le daba a un jornalero por 4 días de trabajo. El precio tradicional de un esclavo era de 30 siclos de plata. Por tanto, las 30 monedas de plata por las cuales Judas vendió a Jesús correspondía a 120 días de trabajo en esa época. Mito número 395. Debemos repetir sacrificios con personas de forma literal cada Semana Santa. Falso. Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos, y así también aparecerá para salvar a los que le esperan ansiosamente. Mito número 396. Jesús resucitó para darnos ejemplo. Verdadero. Es modelo de vida y victoria. Primera de Pedro 2:21. Cristo padeció por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mito número 397. Jesús no resucitó realmente, es cuento de hada. Falso. Hay pruebas sólidas y testigos. Primera de Corintios 15:3-8. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Mito número 398. Los redimidos no resucitarán glorificados. Falso. Como Él resucitó, nosotros también, según Primera de Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mito número 399. Celebrar la Semana Santa nos hace salvos de una vez por todo. Falso. Solo la fe en Jesús salva. Efesios 2:8. Mito número 400. Jesús no vive hoy y tampoco intercede por nosotros.
falso maranata. Cristo viene segunda vez, Hebreos 9:28. Jesús dice en Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera o lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Lo prometido es deuda. Como llegaste hasta el mito 400, te regalamos el contenido de este video en formato PDF. Solo tienes que dejarnos un mensaje en la caja de comentario. Si te gustó los 400 mitos más frecuentes sobre Semana Santa, la vida, muerte y resurrección de Jesús, dale me gusta para que el algoritmo te muestre más vídeos como este. Suscríbete a nuestro canal Jesús en YouTube, comenta y comparte el video con tus familiares y tus redes sociales para que también conozcan los 400 mitos más frecuentes sobre Semana Santa, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, que nadie te explica. Si necesitas estudiar la Biblia y no sabes cómo, déjanos un mensaje en la caja de comentario y te daremos materiales de apoyo y un curso bíblico gratis. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Son las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 4 y 5. Cristo vive y viene pronto. Maranata, hasta pronto por el próximo video en tu canal Jesús en YouTube. Chao, chao, y que Dios te bendiga grandemente.